en el mismo camino y en el mismo campo, pues hemos decidido para tener mejor conversación que nos unamos todas la mesa y así estemos todas concentradas y podamos pues, hacer del debate algo más enriquecedor y más interesante. Así que si os parece, para empezar con la sesión, podemos hacer una breve intervención de cada una de las personas para conocer un poco sobre la temática que habéis trabajado, aunque ya está colgada en la web, pero bueno, para las personas que no lo hayan visto y para contextualizarlo un poco en la mesa, si os parece bien, las ponencias que tenéis y propuestas, podemos empezar. Así que vamos, si os parece bien, empezar por orden. A ver, el papel del género en la construcción de la persona, roles e imposiciones para mantener un viejo esquema de Celeste Fernández Mosca. Hola, buenas tardes. Pues bueno, mi propuesta nace como intereses que me han ido surgiendo a raíz del desarrollo de mi tesis doctoral, que está enfocado sobre todo en el género femenino y cómo este se está proyectando dentro de las redes sociales. No obstante, empecé a investigar más el tema y eso me llevó por la deconstrucción del género. Y claro, mi ponencia se enfoca más por ahí y lo he tratado desde las fotógrafas que han trabajado con esto, que se han burlado de los estereotipos femeninos. Y luego, pues lo he llevado al campo del drag y fotógrafos actuales también que están trabajando con esta temática. Muy bien, muchas gracias, Celeste. Seguimos con reflexiones sobre el género e implicaciones artísticas de Telma Barrante Fernández, Alba Barrante González y María Méndez Suárez. Hola, buenas tardes a todas y todos. Nuestro trabajo es un trabajo teórico donde se han entrevistado a unas 15 personas trans de aquí de Extremadura y este trabajo para lo que nos ha servido ha sido para acercarnos a ver qué conocían ellos y ellas de artistas trans o de personas que habían trabajado el género y sobre todo cómo les ha afectado la educación a su desarrollo y tratamos de reflexionar cómo las imágenes trabajadas a través de la educación plástica les puede ayudar a identificarse y a localizarse, ¿no? Y al final, pues llevar su tránsito de una forma mucho más cómoda, porque tienen donde mirar, ¿no? Porque una de las preguntas que realizamos era si conocían artistas trans o si habían encontrado a lo largo de su educación personas con las que identificarse dentro del sistema educativo y la respuesta en la gran mayoría de las ocasiones era que no. Entonces, bueno, creo que esa sería nuestra pequeña aportación. Muy bien, muchísimas gracias, Telma. Pasamos con la siguiente. Arte y fotografía como forma de expresión sobre igualdad, deliberaciones desde el aula universitaria, de Pilar del Río Fernández, María Victoria Márquez Casero y Leticia Zahara Vázquez Carpio. Bien, pues con nuestro trabajo proponemos un acercamiento a la igualdad de género desde miradas artísticas fotografiadas y basadas en tratamientos visuales y de expresión artística. Nuestros alumnados han realizado una serie de fotografías en el cual trataba el tema de la igualdad y lo han hecho desde múltiples miradas. Por ejemplo, en algunas hablaban de romper cadenas, en otras hablaban de todo el que cierra los ojos ante la desigualdad. Otro caso hablaba de las desigualdades ante el sueldo, ante el trabajo, la desigualdad independientemente del sexo. Hablaban de desigualdades ante la ley. Trataban también algunas fotografías sobre activismo social o sobre símbolos, sencillamente que un juego simbólico. También otras fotografías que nos han trabajado hablaban de maltrato, de miradas idénticas y de caminar en igualdad. O sea, es un conjunto fotográfico basado en reflexiones ante la igualdad de género. Muchas gracias, Pilar. Pasamos con no sé si ha llegado a conectarse Carlos Guirado Moya.
está por aquí, no lo veo. No. Bueno, entonces de las propuestas, sí que estamos de las propuestas de la mesa morada, está la cosa de momento presentada para las personas que se han incorporado de la mesa roja. Así que si te parece, Diego, podemos introducir a lo mejor para crear esa comunicación entre las dos mesas, una breve presentación también de las propuestas que la forman para que podamos ya establecer el debate y el diálogo. Estupendo. Bueno, no sé, creo que todavía no se han incorporado todas las personas, pero bueno, yo si queréis os hago una pequeña presentación para aquellas que falten y a ver si mientras tanto pues se van sumando, ¿no? Hay 4 trabajos, ¿no?, sobre activismo social y cultural y con trabajos de Claudia Gallard Satué, Marc Montijano Canellas, Fabiola Claudia de la Presidia y otro conjunto de Alejandro Castillo Montoya y Fernando Bayona. Como creo que Fernando es la primera persona que he visto por aquí, pues si quieres, Fernando, introducirnos a vuestro proyecto, que se llama Pink Bubblegum. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas y a todos. Realmente el trabajo lo tendría que presentar Alejandro, pero imagino que ha tenido algún tipo de contratiempo porque estoy intentando localizar vía telefónica y no responde. Es uno de los talleres que se han desarrollado en Melilla, donde soy actualmente profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación, y el taller de Alejandro consistía en vincular el chicle con los estímulos adictivos que llegan a producir incluso el sexo, ¿no? Y sobre todo el sexo en este momento de las diferentes aplicaciones que nos contentan o que nos van dando pequeñas píldoras o continuamente y que nos mantienen enganchados. El juego proviene un poco, o sea, el juego de palabras proviene un poco de un concepto de música que se llama Bubblegum Pop, que es la música más quinceañera, adolescente, en el que se empieza a establecer estas necesidades de identificación o búsqueda de correspondencia afectivo-sexual. Y como taller era muy interesante porque intentábamos establecer ciertos vínculos o conexiones entre la identidad y cómo la identidad se va mutando o se va estirando o se va adaptando y es incluso múltiple, ¿no? Es decir, nos van ayudando a constituirla o a construirla los referentes o el contexto socioeconómico cultural. Y como praxis dentro del aula se establecía una especie de relación entre la pintura, expandida en este caso, porque era el chicle realizado con una cola de poliuretano. Es similar a la que se consume, que está dentro de botes, que al apretarla se expande, pero en este caso necesita de un tiempo para que se expanda. Es líquida, se mezcla con diferentes pigmentos y el resultado final da como apariencia una especie de chicle que Alejandro proponía como arte colaborativo, realizar una especie de chicle que como acto casi vandálico se utiliza en el aula, cogiéndolo y pegándolo debajo de la silla. Entonces utilizó una silla como elemento, soporte sobre el que establecer o pegar todos estos chicles que fueron contribuyendo todo el alumnado y que estaba generado con esta cola de poliuretano y con estos pigmentos artificiales. Así para contextualizar. Genial. No, o sea, la verdad que está súper interesante, Fernando, el trabajo. Bueno, no sé, creo que no están ni Claudia, ni Marc, ni Fabiola todavía. Si queréis, yo introduzco a sus trabajos. En el caso de Claudia Gallard Satué, su iniciativa se llama Desmontar la historia única, la autoetnografía como estrategia cultural. Y bueno, partiendo de la base de analizar el trabajo de artistas como Chimamanda Adichie, una nigeriana que nos hace una referencia sobre de cómo vulnerar lo que es el concepto de la historia única, ¿no? Haciendo referencia a que el poder determine quién cuenta la historia y la creación de los estereotipos que cuentan historias incompletas, que determinan esa historia única, atendiendo a las voces disidentes que no se contemplan en los discursos hegemónicos. Todo esto lo trabaja a raíz de lo que es la autoetnografía. Y bueno, partiendo de la idea de que la autoetnografía es una forma de militancia, un ejercicio político con el que descentralizar esa historia única.
con respecto al trabajo de Marc Montijano, es un trabajo muy potente, ¿no? Muy potente en el sentido de emplear el arte como herramienta social y como testigo del tiempo en el que se desarrolla, ¿no? A través de un ejemplo que se denomina la España Negra Involución, una performance que se llevó a cabo en 2021, a raíz de una manifestación que hubo en Madrid de un grupo de neonazis que iban por el centro de Madrid, concretamente por el barrio de Chueca, pues profiriendo gritos del tipo fuera marica de nuestros barrios, fuera sidosos de Madrid y bueno, este tipo de consignas fascistas que eran las que ellos iban proclamando, ¿no? A raíz de ahí, pues, Marc Montijano plantea la necesidad de utilizar el arte como una herramienta social, especialmente en unos tiempos como los que nos encontramos tan banales y tan vacíos, ¿no? En los que el arte es superficial, ¿no? Es una metáfora de estos constructos que tenemos con tantas redes sociales y tanta cultura de la imagen, ¿no? Vacía. Y bueno, es una performance con un carácter muy simbólico, cargada de muchísima fuerza y que en su momento pues, tuvo un respaldo social muy grande que partía de la idea de cambiar la consigna de fuera marica de nuestros barrios por una que se constituyó como fuera fascista de nuestros barrios. Y por último, la otra ponencia que se presenta, que no sé si ha venido Fabiola, creo que no, Fabiola Claudia de la Presilla, y que tiene que ver con activismo, feminismo, performance y género ampliados, realizando un análisis de performance activistas de los movimientos feministas latinoamericanos del siglo XXI, ¿no? Entonces, partiendo del desarrollo de la historicidad de Walter Benjamin sobre los estudios de género, pues se abordan los feminismos latinoamericanos y su relación con los estudios postcoloniales y decoloniales, promoviendo una deconstrucción epistémico-metodológica sobre estos discursos hegemónicos en la región y mostrando numerosos ejemplos, entre los cuales pues, podemos destacar el colectivo feminista Las Tesis de Chile y numerosas prácticas activistas en lucha contra las normas heteronormativas y pro diversidad de género. Entonces, esta sería la mesa que a mí me toca moderar, la mesa roja, y que, bueno, ya pues, cuando queráis, si quieres Jesús, pues comienza a moderar este debate, que esperemos que surja. No se te oye, Jesús. Gracias, Diego. Sí, ahora sí. Bueno, estamos aquí moderando, en verdad. Esto no es ni moderar ni no moderar. Esto es charlar aquí entre amigas, entre amigas y entre hermanas. Así que yo creo que es más interesante que surja la conversación. Está también la compañera Nora, que también modera esta mesa. Pero estamos aquí, ya digo, que todas juntas a debatir y a charlar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna cuestión que quiera comentar antes de, o bueno, antes no, ya esto ya ha empezado. Alguien que quiera comentar alguna cosa o que quiera lanzar el primer melón y abrir el primer melón. Venga, Nora, que Nora ya está preparada, que yo la he visto ya escribir. Yo creo que Nora va a empezar. Revolución de verdad. Es una bomba, sí, efectivamente una bomba. Bueno, ayer estuve moderando una mesa, luego hablé con ella sobre este tema, porque ya lo había hablado en ocasiones anteriores, ¿no? Estamos hablando de la revolución de los cuerpos, ¿no? Y de la identidad, incluso de la autoetnografía, ¿no? No sé si en alguno de los trabajos que se presentan aquí se contempla la diversidad corporal de las personas con discapacidad que están dentro del colectivo LGTBI. Porque esa sí que es una triple o cuádruple, si ya eres racializada ni te cuento, ¿no? Porque sí que se habla de movimiento trans, tampoco se habla mucho del drag king, que no es el drag queen, el drag king que tiene que ver con... Pero bueno, es que la mujer está mucho más invisible incluso dentro del propio movimiento LGTB. Y entonces se habla mucho de lo que supone la corporalidad, la identificación con el género, con el cuerpo. Pero yo, de verdad, después de muchas mesas, muchos encuentros, sigo echando de menos que las personas con diversidad funcional, por ejemplo, estén incluidas en esa
diversidad de cuerpos, porque tenemos, me falta una pierna, por eso estoy tan entregada a la causa, tenemos una serie de dificultades añadidas a nuestra propia resignificación dentro del colectivo. Ya no solo dentro del mundo, sino dentro del propio colectivo. Y de verdad que estamos muy ausentes en todos los discursos. Y me gustaría llamar la atención, no sé si alguien en su propuesta hace mención o lo ha tenido en cuenta, no sé. Y no sé muy bien por qué, pero si ya las mujeres somos un poco más invisibles, las lesbianas un poquitín más invisibles, las lesbianas con diversidad funcional, es que casi que no existimos ni siquiera en los discursos artísticos. Y bueno, esto es una llamada de atención de... ¿Podríamos, por favor, poner el foco alguna vez ahí? No sé qué opináis al respecto. A mí me parece un debate bastante interesante, que, Nora, de hecho, ni siquiera me había planteado esto. Evidentemente sí que me había planteado que el hecho de ser mujer o el hecho de ser lesbiana, no sé si me escuchas bien. Sí, sí, perfectamente. Sí, vale. Esto ya ayer se profundizó un poco al respecto, pero no me había planteado, Nora, esto de la diversidad funcional. No me había hecho, o sea, no me había cuestionado esta pregunta nunca, la verdad. O sea, me has dejado, imagino que a muchos más de los que estamos aquí. Yo ratifico lo mismo, mira. Nora. Sí, no lo habíais planteado, ¿no? Pues mira, parece una obviedad, Nora, sinceramente parece una obviedad, pero no. Pues yo sí me lo había planteado, Nora. Es una negación de la sexualidad en sí misma, ¿no? De hecho, bueno, yo antes de que me amputaran la pierna, había sido voluntaria de una asociación de mujeres con discapacidad en Granada, que se llamaba FRIDA, y tuvimos una jornada sobre sexualidad y aquello fue un desastre. Fue un desastre porque en aquel momento había salido la Viagra. O sea, para los hombres que tienen dificultades sí que había una posibilidad y que sí que existe incluso el voluntariado sexual, existen organizaciones, pero es que vivimos en una burbuja que parece que no existimos. Y me resulta muy curioso porque desde la perspectiva del arte somos un filón. Somos un filón porque tenemos un discurso muy gordo que decir. Y ese discurso tiene que ver no solo con nuestra discapacidad, sino con nuestra propia percepción del mundo. Yo camino muy despacio, con lo cual percibo un montón de cosas. Mientras los demás están bailando, yo estoy observando. Entonces, tenemos unas capacidades, por eso se llama diversidad funcional, diferentes que nos permiten percibir al propio colectivo de otra manera. Y somos unas grandes olvidadas. Ya está, ahí lo dejo. Diego, cuando quiera. Está silenciado, Diego, tiene el micrófono apagado. Pues como tengo yo la mano levantada y como encima soy moderador, pues, doble, blanco y en botella, ¿verdad? Bueno, mira, aquí os pongo Nora, que seguramente a lo mejor no la conoce. Yo estuve, Jesús lo sabe, Lorena también, en fin, el comité organizador lo sabe, que yo quería presentar una ponencia que hubiera resuelto muchas de las cuestiones que tú estás planteando. Más que resolver, generar otras nuevas dudas, ¿no? Sobre estas cuestiones que tú estás planteando y sobre una publicación en la que yo tuve la fortuna de participar, que os pongo por el chat por si queréis verla, que no tiene que ver con práctica artística, pero sí con comunicación inclusiva de la ciencia, ¿no? Al fin y al cabo, las humanidades y las artes, pues si las metemos dentro del sistema de educación e investigación, pues podríamos considerarlas, esto también habría que ver si los puristas lo aceptan, pero como una ciencia, ¿no? Una actividad cultural del ser humano y una actividad de investigación del ser humano. Entonces, nosotros planteamos dentro de esa comunicación inclusiva de la ciencia, reflexiones de acciones de éxito, una serie de propuestas que iban en torno a la visibilización de aquellos proyectos que se estaban realizando en torno a la comunicación inclusiva de la ciencia bajo diversos prismas, entre los cuales se encontraba, por un lado, la discapacidad, del cual me ocupé yo precisamente,
la diversidad de género, la diversidad étnica y ahora mismo no recuerdo cuál era el otro porque estoy hablando y pensando y mirando el enlace para intentar acordarme. Pero bueno, dejo para ahí ese enlace para que le echéis un vistazo. Nosotros, a donde voy es que en la elaboración de ese libro, pese a que en principio partíamos de la redacción de las diferentes temáticas como cajones estancos en los que diferentes especialistas nos ocupábamos de cada una de las funciones, finalmente todo eso terminó desembocando en la realización de un libro de carácter colectivo en el que todos participábamos de todo y veíamos que no se podía clasificar las cuestiones en esos cajones estancos, ¿no? Porque había personas que pertenecían a una determinada etnia, que además cumplían una determinada condición sexual que no era la heteronormativa y que además contaban con una discapacidad o con una diversidad funcional o, en fin, esto es tan amplio como la propia diversidad de las personas, ¿no? Y entonces está muy bien que saque este tema porque me parece fundamental, pero claro, también aprovechando ya el hecho de que hay algunas cuestiones que tienen en esta mesa que ver con la autoetnografía, sí es cierto que por lo menos para mí personalmente es complicado hablar de aquellas cuestiones que no sufro, que no vivo, porque otra cosa es que hable en tercera persona de aquellas cuestiones que conozca. Pero las ves, Diego. Claro que las veo. Por eso te comparto. Las ven todos los artistas, ¿no? Pero es que hace, no sé, Jesús y yo no fue con Jesús, pero presenté una ponencia en un congreso que hablaba de que yo cuando voy con la silla de ruedas por la calle soy invisible. Sí. Por ejemplo, no se nos ve. Ves la muleta y retira la mirada por no proyectarte, ¿no? Entonces, es muy curioso y entonces esto es un llamamiento de vamos, por favor, poner un ratito el foco ahí a ver qué sale. Sí. María Ballesteros Molina dice que en la jornada Posexualidades de la Facultad de Bellas Artes de la UCM hubo ponencia de personas con diversidad funcional. Me encantaría que María Ballesteros nos contara un poco sus conclusiones al respecto. Está, ¿no? Sí, perdona. Bueno, Alonso Almansa Ballesteros, que fue el coordinador, te ha contestado y te lo puede explicar mucho mejor, porque fueron unas jornadas en las que tuvo mucha que estuvo implicado mucho el colectivo y casi toda una mañana se dedicó a las mujeres bi y lesbis. Y bueno, pues entre ellas estuvieron Elena Prus, Ariana Alonso y mucha más gente muy potente. Entonces creo que Alonso lo puede explicar mucho mejor, que fue el que los coordinó. Gracias. Gracias, María. ¿Alonso? Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo es que me acabo de incorporar y me acaban de lanzar un balón, así que lamento mucho si no sigo mucho el hilo. Pero por lo que me habían comentado es que estáis hablando un poco de los activismos y cómo se están moviendo dentro del colectivo referentes con diversidad funcional, discapacidad. ¿Me equivoco? ¿No? Perdón, es que me acaban de lanzar el balón y nada, sin más, simplemente... Perdón. Va bien, va por ahí. Buena parada, ¿Cuál era buena la parada. pregunta exactamente? Perdón. Dios. No, hablábamos de las jornadas posexualidades de la Facultad de Bellas Artes y estábamos hablando de la visibilidad o de la atención que pueden despertar, ¿no? Y tú habías mencionado en los comentarios dos referentes, Elena Prus y Ariana Alonso, ¿no? Sí, Elena Prus, no sé si la conocéis, tiene un blog maravilloso, se llama, creo que el blog es Coja Indigna, no lo sé exactamente, y es una activista, bueno, yo la considero más artista, os invito mucho porque es escritora, pero también se está metiendo en el mundo del activismo, habla de... Bueno, yo prefiero no hablar de lo que habla ella y simplemente lanzaros, ahora os pongo por el link su página web, y Ariana Alonso lleva una asociación en León que es feminista, abolicionista, como que es muy chulo de la perspectiva desde la que habla.
Y sin más, como que las jornadas versaban sobre, ¿cómo decirlo? Como sexualidades diversas y era fundamental meter muchos pilares que sostenieran como un tono crítico y uno de ellos fue contar con varias personas, sobre todo mujeres con discapacidad, que pudieran hablar desde su persona y desde su trabajo. Sin más, o sea, no puedo aportar mucho más, perdonar. Muchas gracias y súper interesante lo poco que he escuchado, gracias. Muchas gracias, Alonso. Bueno, ¿alguien más tiene algo que aportar? O yo ya me callo con esto, ¿eh? Yo tenía que decirlo. Sí. Aquí en la sala hay una aportación. Hola. 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 Tengo un Cristo aquí arriba y me estoy poniendo de rodillas. Creo que esto no lo he hecho nunca o no lo hago desde la primera comunión. Me encanta. Bueno, yo soy Paulino, yo vengo de la UPO, de la Palo de la Vide, y vengo presentando varias iniciativas con el tema que quiero incorporar, que vamos a hablar en estos días, del tema de la ruralidad, ¿vale? Que creo que desde ayer no lo escucho. Nunca obviamos siempre el origen de las personas y dónde viven, más allá en esta interseccionalidad de lo que ya estáis hablando. Pero quería decirte que tenemos en las proyecciones, tenemos un corto que se llama Orgullo Rural, Nora, que te invito a ver, porque en él sale un chico con síndrome de Down de un pueblo de la Sierra de Huelva, pues con síndrome de Down y obviamente gay, que habla y explica su posición. No sé si, creo que no tengo ni la más remota idea. Yo estoy aquí en presencial y sé que aquí se están proyectando, pero igual el nuestro es público, es abierto, de la Diputación de Huelva. Si ponéis Orgullo Rural Diputación de Huelva en YouTube, os va a salir y lo vais a encontrar. Hay varios casos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Me he agobiado por esto. Es que no sabéis lo que es estar en una capilla y que te pongan un micrófono, me encanta. Que eso, os invito a que lo veáis, porque sobre todo por el tema este de la diversidad. Y después ya, esto es de lo que yo participo y de lo que yo puedo presentar, que os invito también a ver Yes We Fuck, si no lo habéis visto, que es un documental que se grabó en Bilbao, en torno a los servicios sexuales a personas con discapacidad, ¿vale? Que también es muy interesante por si os aporta algo. Gracias. Muchas gracias. A mí también me pilla ese del medio rural, por si acaso había algo que no. Y sí, es un tema muy interesante, ¿no? Valeria Vega en la primera jornada nos incitaba a quedaros en vuestros pueblos. La manera de es quedaros en el pueblo, no vayáis a Chueca. Exacto, es que eso estaba pensando justamente, ¿no? Creo que se nos ha venido a los dos a la cabeza y de hecho yo creo que la ubicación de este congreso, pese a que Jaén no es un contexto rural propiamente, pero sí que es verdad que también es una declaración de intenciones de dónde se está haciendo este tipo de eventos. Y luego también nos va a permitir hacer todo un estudio de lo que está sucediendo, de la respuesta que haya en el contexto y demás. Al final, eso también es una revolución para el contexto de Jaén, por lo menos. Creo que las compañeras que están allí lo pueden confirmar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntilla más, que yo tengo aquí varias cosillas para lanzar. ¿No? Vale. No, a ver, que tampoco... O sea, es que me parece además súper interesante que se haya fusionado esta mesa, porque al final la revolución de los cuerpos también es un trabajo de activismo, o sea, también es un posicionamiento político y también es un trabajo que nos une en estas dos mesas que no están, ninguna en verdad está distante de otra. Pero a mí me llama la atención, no, tengo una pregunta y una curiosidad por saber, y esto va en la propuesta de Telma, y no sé también si en la de Pilar y en la de Celeste, que son las que han hecho un acercamiento a los cuerpos diversos, en concreto Telma, la propuesta de Telma hace de lo drag, lo trans, Celeste de la feminidad y demás, pero me interesa saber cuál ha sido ese acercamiento desde las artes plásticas y visuales a las estéticas de los cuerpos. O sea, porque sobre todo con la estética drag y con la temática drag y también la cuestión trans, de qué manera a través de la estética y a través del cuerpo se ha proyectado y se ha desarrollado. En nuestro caso, si te refieres a obra plástica realizada, no tenemos nada en ese sentido,
porque somos bastante desconocedoras de todo esto. De hecho, en mi caso, por ejemplo, todo el tema del tercer género, de plantear la posibilidad de otras formas de cuerpo, se ha ido reflexionando todo a través del trabajo y hemos ido conociendo a las distintas artistas y hemos visto las diferentes realidades de las personas trans en Extremadura gracias a este trabajo. Y ha sido precisamente por la inquietud que teníamos en ser mejores docentes para nuestros alumnos, el hecho de la necesidad de recibir sopapo tras sopapo para que no rompieran los esquemas y poder corregir todo aquello que teníamos mal, ¿no? En cuanto a conceptos, ¿no? Pues uno de ellos, por ejemplo, el que hemos recibido esta tarde, ¿no? Por parte de Nora, ¿no? De nos dejamos fuera mucha gente y en nuestro caso somos docentes artísticos que tenemos que contar con esa gente porque y sobre todo desde las universidades, ellos serán futuros formadores que tendrán que formar a niños, ¿no? En mi caso, llevo trabajando mucho, desde hace mucho tiempo, con tanto niños pequeños, adolescentes, y tengo casos por ejemplo, cuando estaba en un proyecto de integración cultural, de un chico venirme y decir, bueno, antes de que queden 10 minutos para que venga mi padre, avísame, porque estoy jugando con muñecas y no me deja, o encontrarme a niños y esto pasó hace un año, de niños de 4 años, de decir, no, es que mi padre no me deja dibujar mariconadas, no puedo usar el color rosa, no puedo jugar con los juguetes de mi hermana gemela, y eso pasó el año pasado con niños de 4 años, y entonces te empiezas a preguntar qué estamos haciendo, y de momento necesitábamos una base teórica, otros educadores, otros artistas que nos abrieran la mente para poder implantar otro tipo de actuaciones desde las artes plásticas. Entonces, yo personalmente soy muy novata y necesito saber y conocer para dar el paso a la plástica. Y además es que me veo casi sin recursos precisamente por eso, por la inexperiencia del desconocimiento, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, claro que sí. María Victoria Márquez había levantado la mano. Sí, yo porque me gustaría compartir la experiencia que hemos tenido en educación social. Personalmente es un grupo con el que he disfrutado mucho porque uno de los temas tratados precisamente ha sido la identidad del cuerpo y la identidad de la persona. Entonces ha habido un alumno, alumna, porque un día digo esto porque él dice que es un alumno, pero cuando está en transformación y él se convierte en una alumna. Entonces yo he presentado también un audiovisual, he aprendido de esta persona lo que jamás me iba a creer que iba a aprender tanto. ¿Por qué? Porque yo creo que la clave, tanto pensamos mucho y muchas veces pensamos más de lo que tenemos que pensar. La clave, bajo mi experiencia de este año, es